vamos a continuar. Necesito apuntes de clase abiertos. Necesito, por favor, que terminen de registrarse. Me faltan 3 estudiantes en el control de asistencia, en el chat. Aguardemos un minutito porque tengo algunos rezagados. Y vamos a comenzar dibujando en los apuntes de clase el diagrama de bloques correspondiente a un receptor 8PSK. Entonces, por favor, vayan dibujando esto, aguardamos un minutito y comenzamos de inmediato. Muy bien, ahí vamos. Algunas veces el profesor en alguna evaluación presencial o en exámenes de primer parcial, segundo parcial o examen final, consulta y pregunta el funcionamiento acerca del funcionamiento de un receptor 8PSK, es decir, que el estudiante explique cómo funciona un receptor 8PSK. No es necesario, y se los digo ahora, de que se lo aprendan de memoria los contenidos que están en cada uno de los bloques. Lo que sí deben tener en cuenta es la configuración del receptor a nivel de diagrama de bloques, suponiendo, y mejor ya desarrollando los nombres de cada bloque. Derivador de potencia, detector de producto, convertidor analógico digital, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el fondo lo que el profesor persigue es que sepan cómo funciona el receptor, qué tipo de señales recibe, qué tipos de señales saca. Básicamente, lo más importante y aquello que les va a servir a ustedes para cuando encaren una situación de análisis valorativo, de análisis crítico acerca de cómo funciona un receptor 8PSK. Bien, ahí vamos. Obviamente necesitamos en un receptor configurar una antena, ¿no es cierto? Es decir, por dónde vamos a recibir la señal. Entonces, vamos a hablar de que la entrada 8PSK está sujeta a la recepción de la información proveniente del transmisor a través de una antena. Bien, nuestra antena, como les dije y he estado repitiendo con ustedes, puede ser un reflector parabólico fácilmente. Este símbolo de triángulo invertido representa una antena. Por acá entonces nos llega la señal desde el transmisor. Ingresando a un derivador de potencia implica el concepto de que la tasa de la entrada, perdón, de 8PSK estaría constituida por bits en una trama digital o estaría constituida también por la incorporación a los detectores de producto, pero afectando o tomando en cuenta los 3 canales que disponemos. Me refiero al canal IN, la señal una vez que llega al derivador de potencia, se reparte por el canal I, por el canal Q y por el canal central C. Bien. Para el canal Q ingresamos un detector de producto. A la salida vamos a obtener una señal PAM que va a ingresar hacia un convertidor analógico digital. ¿Está bien? Entonces aquí tenemos un ADC. Vamos a decir que escriba por acá. Acá tenemos un convertidor ADC. Este convertidor tiene la particularidad de tomar la señal analógica y convertirla en digital, como hemos ido viendo a lo largo de ya esta altura del curso, ¿verdad? Entonces aquí está el convertidor ADC. De igual manera, podemos nosotros obtener
la misma señal derivada desde el derivador de potencia en el canal Q, donde vamos a introducir al detector de producto la señal correspondiente que hemos recibido en la antena, igual que en el canal I, pero le vamos a adicionar, luego de la actuación de la recuperación de la portadora seno de omega CT, y tenemos seno de omega CT, en formato coseno de omega CT desfasado, como la segunda señal al detector de producto. A la salida vamos a obtener lo mismo que en el canal superior, una señal PAN, nivel 4. Y esa señal va a ingresar al convertidor analógico digital, a otro ADC. Entonces, acá en principio vamos a colocar seno de omega C, que sería la señal que está emitiendo o que se está recuperando en el deportadora que se está recuperando en el receptor. Esta señal entonces esta señal se deriva hacia el detector superior y luego también se deriva hacia el detector de producto inferior. Lo que pasa es que en el camino encuentra este desfasador de 90 grados, lo que induce a convertirla en un coseno de omega 7, ¿verdad? Y obtenemos a la salida dos niveles, entonces, dos señales PAM de nivel 4. Acá no debemos olvidar de que estamos introduciendo un convertidor analógico digital para el canal Q, denominado convertidor ADC, analógico a digital. Ahí está. Perfecto. Entonces, a la salida de los convertidores ya empezamos un proceso de recuperación de bits. La señal que ha llegado a la antena ha sido generada por una combinación de 3 bits, ¿no es cierto? Q y C. Eh, Ahora vamos a recuperar esos bits que han originado la señal analógica que hemos recibido en el receptor parabólico. En el canal I vamos a recuperar el bit I y el bit C. Y en el convertidor analógico digital del canal Q vamos a recuperar el otro bit Q y el bit C negado. Todos ellos van a ir a parar a van a ir a parar a un convertidor paralelo serial, que más se conoce con el nombre de buffers, y estos buffers para cada uno, de los bits que estamos recuperando, ahí está, van a ser almacenados en buffer Q, buffer I y buffer C. ¿De qué manera? Pues netamente va a haber un proceso de recuperación probablemente en base a identidades trigonométricas, a valores positivos, para que se recuperen 1, valores negativos para que se recupere un 0, etcétera, etcétera. Entonces, necesito una captura de pantalla de parte de ustedes. Básicamente, yo estoy satisfecho si ustedes explican con los términos que estoy utilizando el procesamiento de la información de un receptor 8PSK desde el momento en que recibe la señal analógica acá en la antena, cómo se deriva la señal por cada canal y de qué manera es tratada en el detector de producto, de qué manera es introducida la señal de portadora, la recuperación de la señal de portadora e introducida a los detectores de producto, además del desfasaje. Y de esa forma vamos a interactuar con los convertidores ADC de manera tal de obtener o recuperar los bits
que han originado la señal que hemos recibido en la antena, de manera tal de llenar los buffers con los valores binarios que corresponden. Eso es lo que tenemos que saber. Tenemos la pantalla lista, ¿verdad? La captura de pantalla lista, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Vamos a ir entonces, a ver, vamos a borrar todo esto, ya no nos sirve. Sirve de manera tal acá y vamos a pasar a la siguiente. Muy bien. Muy bien. De esta manera, entonces, queda concluida la tipología de modulación digital 8 PSK o PSK de 8 fases. Entonces voy a hacer un par de preguntitas acá a nuestros estudiantes. Vamos a empezar con Erika. Erika Mendoza, buenos días, Erika. Buen día, doctor. Erika, tenga la gentileza, a ver, menciónenos em, el método de cálculo del número de bits para 8 PSK. ¿Cómo calculo el número de bits, Erika? A usted le dicen, bueno, ¿sabe qué? Vamos a usar la metodología 8 PSK para la transmisión de esta cantidad de datos, de este FSUD. ¿Cómo usted determina el número de bits que va a necesitar en un tipo de modulación digital 8 PSK, Erika? Adelante. ¿Qué utiliza? La fórmula de n igual al logaritmo de 2 multiplicado por el número de modulación. Ya, permítame ayudar. Está bien, se refiere usted a la regla de Meario, ¿no? La regla de Meario dice que n, el número de bits, es igual a 10 por el logaritmo en base 2 de m. M es el número de salidas diferentes, entradas o salidas diferentes. Para 8 PSK son 8, ¿verdad? Escrito en base 2 es 2 a la 3. Entonces, sustituyendo m por 2 a la 3, el número de bits es 3, el que necesita. ¿Está bien, Erika? Sí, doctor. Eso es, perfecto. Muy bien. Veamos otra consulta acá con José María. José María, buenos días, José María. Buenos días, doctor. Por favor, ilústrenos cuántos tipos de diagramas utiliza para la representación de un 8 PSK. ¿Cuántos tipos de diagramas? Y o tablas, ¿no? Adelante, José María. ¿Qué herramientas son las que utiliza para 8 PSK? Para ilustrar cuál es el razonamiento lógico de cálculo en modulación 8 PSK. ¿Le ayudo un poquito, José María? Sí, doctor, por favor. Mire, son tres. La primera instancia se denomina tabla de verdad y los diagramas son el de fasorial y el de constelación. Ahora recuerda, ¿verdad? Tabla de verdad, diagrama fasorial y diagrama de constelación que coadyuvan a la identificación tácita de un sistema de modulación digital 8 PSK. ¿De acuerdo, José María? De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Ok, mire que es una pregunta básica y que a veces viene en las evaluaciones de parcial y final, ¿ah? Muy bien, vámonos con el nombre de esta niña, casi siempre me confundo. Janelli, no, no es Janelli. Janelli.
Bueno, la voy a llamar como Yaneli. Buenos días, Yaneli. Justo la agarré ausente a Nayeli, ¿ah? Bien, Giovanna, buenos días. Buenos días, doctor, dígame. Bien, mire, una consulta, una consulta. Acabamos de ver ya prácticamente, digo bien, transmisor, ancho de banda y receptor de QPSK. Mire, ¿cuál es el mínimo ancho de banda? Escuche bien, Giovanna, por favor. ¿Cuál es el mínimo ancho de banda si estoy transmitiendo una tasa de transferencia de datos de 999 megabits? Estoy transmitiendo 999 megabits. ¿Cuál es el mínimo ancho de banda que preciso que necesito para transmitir esta cantidad de datos, Giovanna? Adelante. Los demás compañeros pueden anotar la pregunta que le hago a su compañera como pregunta de cuestionario, como pregunta de 300, parcial, de final. Adelante. 333. Eh, dígame las unidades, por favor. Si está transmitiendo 999 megabits, ¿cuáles son las unidades? El resultado es correcto, su respuesta es correcta. Le Megahertz. falta... Eso es, 333 megahertz. Muy bien, muy bien. Gracias, Giovanna. Es todo, gracias. Vamos a seleccionar, a ver, aquí a Brian. Brian, buenos días. Buenos días, doctor. Muy bien. Ya conocemos el mínimo ancho de banda de Nyquist. Ahora, por favor, ¿cuál es la frecuencia fundamental en 8 PSK? ¿Qué tiene que hacer Brian? Es recordar la fórmula con la cual se calcula la frecuencia fundamental. ¿Se acuerda cuál es el valor? Es un cociente. Creo que era FB, no recuerdo su nombre, creo que es tasa de datos, creo, doctor, Tasa de por canal, transferencia de datos por por canal canal, entre dos, ¿no? dividido a 2, correcto. Entonces, ¿cuál es la frecuencia fundamental? Dígamelo en fórmula o dígamelo en números. Eh, de 999 me dijo, ¿no, doctor? Sí, Entonces el resultado sería 499.5 megabits. No, sí, megabits. bueno, primero veamos en fórmula. En fórmula sería tasa de transferencia de datos por canal FD sobre 3, ¿no es cierto? Son 3 canales. Ahora, dividido a 2 es FB sobre 6. Si su tasa de transferencia de datos es 999 megabits, tenemos que dividirlo sobre 6, ¿no le parece? Y esa cantidad da la mitad de 333 megahertz. 166. ¿Verdad? ¿Verdad, Brian? Sí, sí, doctor. Ok, listo, tómalo en cuenta, por favor, no se vaya a confundir en su examen. Perfecto. Naira, buenos días. Buen día, Naira. Doctor, buenos días. Ahí está. Muy bien, Naira. Mire, quisiéramos conocer una apreciación suya sobre lo siguiente. ¿Qué significa para usted? ¿Qué significa para usted que comparando FSK, FSK, donde se transmitía a 999 megabits, el ancho de banda que necesitaba era 999 megahertz? ¿Qué significa para usted la comparación entre anchos de banda de FSK y 8 PSK? ¿Qué significa? Hay una
reducción de ancho de banda, Naira. Mire que es una pregunta que viene en parcial o en final, ¿ah? ¿La ayuda un poquito, Naira? Sí, doctor, por favor. Mire, en telecomunicaciones nos interesa transmitir en el menor ancho de banda posible la misma cantidad de datos en el menor ancho de banda posible. Bueno, viene una persona y le dice, escúcheme, Naira, usted me tiene que transmitir 999 megabits en FSK o en PSK. ¿Cuál de los dos elige para transmitir 999? Su compañero acaba de decirnos que el ancho de banda sería prácticamente la mitad de 333. Si alguien tiene una calculadora rápidamente, nos puede decir la mitad de 333, que es un ancho de banda mucho menor a 999, que sería lo que utilizaría en FSK, ¿verdad? Entonces, la comparación está en esa dirección, Naira. No conviene transmitir 999 megabits en FSK por el excesivo ancho de banda que tendría, 999 MHz, pero sí conviene transmitir en 8 PSK porque tendríamos, ¿cuánto es la mitad de 333, Giovanna, si tiene una calculadora a la mano? 166,5. Ahí está. Ese sería el ancho de banda. ¿Se da cuenta la diferencia, Naira? Es mucho más pequeña. Y si se pregunta, bueno, ¿y qué gano con eso? Pues gana de que permite a otros operadores transmitir diferente información, otra información, utilizando un espectro radioeléctrico más reducido. O sea, da oportunidad a la transmisión de mayor cantidad de información por otros operadores que tal vez están transmitiendo diferentes consignas, ¿no? Como ser, les decía, televisión satelital, televisión digital terrestre, telefonía digital, telefonía satelital, eventos deportivos, cualquier elemento de transmisión de datos contenidos en videoconferencia. ¿Está entendido, Naira? Sí, doctor, gracias. Excelente. Recuerde muy bien por si viene esta pregunta en sus evaluaciones, en sus parciales, al igual que todos sus compañeros, ¿no? Perfecto. Vamos a ver, a ver. Oh, es tempranísimo. Nos vamos a ver entonces ahora. Hemos concluido 8 PSK y vamos a pasar a ver ahora 16 PSK. Bueno, no vamos a realizar en 16 PSK la descripción de tablas de verdad, la descripción de diagrama fasorial, diagrama fasorial sí, y inmediatamente el diagrama de constelación. Lo vamos a hacer de manera más reducida. Ya ustedes entenderán que el cálculo del número de bits para un tipo de modulación digital, 16 PSK, corresponde a 4 bits. Tienen acá en la pantalla, estamos. Y tienen acá en la pantalla el cálculo necesario del número de bits, que es lo primero que tenemos que hacer cada vez que tenemos que transmitir datos. 16 PSK es un tipo de modulación digital en la cual hay 16 entradas diferentes para 16 salidas diferentes. Entonces, como que primero calcular el número de bits es una situación inmediata en la que nos permitimos ver que n es igual, el número de bits es igual a 4. Es decir, nuestros datos los vamos a organizar cada 4 bits. De entrada, esos cuatro bits tendrán una cierta nominación.
¿Cuál es esa nominación? Ya se las voy colocando aquí. Hablaremos del bit I. Hablaremos del bit I, pero esta vez con una pequeña... Ay, ay, ay. Permítanme colocarlo así por un momento. I, Q, Q. Entonces, estos son los 4 bits que ahora vamos a introducir cada quad bits. Perfecto. Entonces, los 4 bits se denominarán I prima, Q, Q prima. ¿Está bien? Son los 4 tipos de bits. Este modulador que va a recibir los 4 bits, que va a transmitir los 4 bits de información en quad bits, tiene las siguientes condiciones. Primero, ¿cuántos canales tenemos? ¿Cuántos canales tenemos? Franz, si estamos transmitiendo con 4 bits, con n igual a 4 bits, ¿cuántos canales tenemos, Franz? Buenos días, Franz. Buenos días, doctor. 4 bits. Ajá, si transmitimos cada 4 bits, ¿cuántos canales estamos utilizando o vamos a utilizar en el transmisor 16 PSK? 4 canales. 4 canales, correcto. Entonces recuerden bien, calculado el número de bits, utilizando la regla de meario, que la tienen acá en el recuadro verde, utilizando la regla de meario, podemos nosotros entonces determinar el número de canales. Correcto, 4 canales. Muy bien. Entonces, veamos lo siguiente. Álvaro, buenos días. Buenos días, Doc. Por favor, Álvaro, díganos si vamos a transmitir cada 4 bits y vamos a contar con 4 canales, ¿cuál es el mínimo ancho de banda de Nyquist para un sistema 16 PSK, Álvaro? ¿Le ayudo un poquito? Sí, ingeniero. Sí, Doc. Bien, me está degradando, ¿ah? Mire, el mínimo ancho de banda de Nyquist está, permítame conectar mi batería un segundito, pero está, si le doy tiempo para pensar la respuesta, la pregunta es si estoy transmitiendo cada 4 bits. ¿Cuál es el mínimo ancho de banda de Nyquist? Álvaro, ¿ya sacó la cuenta? Bien, le voy a ayudar. Mire, ¿cuántos canales tenemos? 4. Entonces, la tasa de transferencia de datos que ingresa F sub B se divide sobre 4. FB sobre 4 por cada uno de los canales. I prima, Q, Q prima. Ese es el mínimo ancho de banda de Nyquist, Álvaro, FB sobre 4. Si está transmitiendo, por ejemplo, 444 megabits, ¿sí? El mínimo ancho de banda que necesita sería 111 megahertz. ¿Me comprende, Álvaro? No, no, ingeniero, ¿lo No, puede escribir? ¿cómo no? Aquí va. Aquí va. Su tasa de transferencia de datos FD. Y para todos, ¿ya? Vayan anotando. Esto es 444 megabits. A una velocidad de 444 megabits por segundo. Perfecto. La pregunta es, ¿cuánto vale
el mínimo ancho de banda de Nyquist. ¿Cuánto vale F sub n? Por la teoría desarrollada hasta el momento, el mínimo ancho de banda de Nyquist es igual a la tasa de transferencia de datos por canal. Voy a anotárselo acá. Tasa de transferencia de datos por canal. Y eso es igual a 111 megahertz. Ahora sí estamos de acuerdo. Sí, doctor. Se da cuenta, ¿verdad? O sea, sin utilizar muchos datos y sabiendo que es la cuarta parte de lo que estoy transmitiendo, puedo calcular F sub n. ¿Está bien entonces, Álvaro? ¿Sí? Sí, doctor. Perfecto. Muy bien. Y la última pregunta la vamos a derivar a una niña. Muy bien. Jenny, buenos días. Buenos días, Jenny. ¿Qué pasó con nuestra administradora? Se nos ha quedado medio dormida. No hay Jenny. Muy bien. Nayeli, buenos días. Qué cosa seria, ¿eh? Tengo dos ausentes al hilo. Nayeli, buenos días. Doctor, disculpe, Jenny dice no tiene internet en este momento. Ah, sí, correcto. Acabo de recibir su mensaje. Está bien, muchas gracias. Bien, la pregunta me la voy a hacer yo y la respuesta la voy a dar yo. Es probable que en la evaluación del segundo parcial y examen final venga una pregunta como esta. Anótenla, por favor. Calcule la frecuencia fundamental en un tipo de modulación o en un sistema de modulación 16 PSK de la frecuencia fundamental. Calcule el valor de la frecuencia fundamental en un sistema de modulación digital 16 PSK. Bueno, la fórmula, la expresión que nosotros manejamos indica que es igual a un cociente y corresponde a la tasa de transferencia de datos por canal dividido a 2, ¿correcto? Entonces, esto es igual a FD sobre 8, lo que quiere decir que si mi tasa de transferencia de datos es igual a 1000 megabits, el resultado correcto es 1000 megabits sobre 8. Y ese es el valor de la frecuencia fundamental. ¿Alguien tiene una calculadora que pueda decirnos rápidamente cuánto es 1000 sobre 8? Por favor. 125 megahertz, doctor. Ahí está. Y correcta la unidad. Muy bien, son 125 megahertz la frecuencia fundamental. ¿Está bien? Perfecto. Perfecto. Muy bien. De hecho, el mínimo ancho de banda de Nyquist es 2 veces este valor. O sea, para este ejemplo, el mínimo ancho de banda de Nyquist sería igual a 150 dijo, ¿verdad? 125. 125, gracias además. 125 por 2, lo que equivale a 250 megahertz. El mínimo ancho de megahertz, digo bien, el mínimo ancho de banda de Nyquist. Es así de sencillito, simplemente con estas dos fórmulas nos movemos un poquito para que. Muy bien.
Muy bien. Ahora veamos la razón de cambio que tenemos que considerar. Esta vez dirigida al baudio de salida. Como ustedes saben, para este último ejercicio que acabamos de hacer, el baudio de salida sería 250 megabaudios. ¿Está bien? Cambiamos únicamente em, la unidad. Perfecto. Muy bien. Entonces, para 16 PSK vamos a redondear, si es que llegase a dar el profesor esta pregunta, vamos a redondear la conceptualización de 16 PSK utilizando este pequeño diagramita que ya lo hemos visto. Vamos a separar lo que es transmisor por un lado, receptor por un lado, por otro lado, tomando en cuenta una división del sistema. A este lado transmitimos, a este lado recibimos, y mencionando que tenemos 16 entradas y 16 salidas diferentes. Acá tenemos la entrada en datos binarios y aquí tenemos la salida de datos para 16 PSK. Recuerden que la amplitud es constante. Y recuerden de que esta vez el ángulo de separación entre cada salida es cada vez menor. Ahora la hemos tabulado ya en 11.25. En 8 PSK era 22, en el doble ya es la mitad, 11.25. Y hecha esta consideración, podemos ver si tenemos alguna diapositiva con relación a esto. A ver, para 16 PSK calculamos 4 bits. Muy bien, es lo que acabamos de ver. La tabla de verdad de 16 PSK están las 16 entradas diferentes, aquí hay 8 y aquí están las otras 8, y las fases diferentes corren calculadas de esta manera. ¿Está? Solamente efectos de la tarea, no les voy a pedir que me hagan todo esto, pero sí les voy a pedir que me hagan en la casa el cálculo correspondiente a la fase para este quad bit. Vamos a elegir 3. Para este otro quad bit y para este quad bit. Para estos tres que estoy marcando, entonces, por favor, ustedes me hacen la determinación correspondiente del cálculo de fase. Anótense, por favor. Si en una evaluación les viene estos quad bits, estos 4 bits, y les dicen que calculen la fase, entonces tenemos que adoptar un criterio de solución. Enseguida lo vamos a ver. ¿Está? Han anotado la pregunta, ¿verdad? Para los quad bits indicados 0010, 011 y 1100, determinar la fase correspondiente. Acá será 56.25, acá será 168.75, por acá será 281.25. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Pueden sacarle una imagen, por favor? En base a esto tienen que resolver su tarea. No les voy a pedir, no me la van a mostrar, no van a subir a la plataforma, pero sí puede venir como una pregunta en la evaluación del segundo parcial y del examen o del examen final. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ya marcada la tarea, vamos a irnos a ver el diagrama de constelación. Mire que me he saltado olímpicamente el diagrama fasorial, pero no me da ningún problema porque si coloco en cada punto la cabeza del fasor, voy a recuperar mi diagrama fasorial enseguida. ¿Sí? Bien, este diagrama de constelación tiene la amplitud constante. Amplitud constante. ¿Qué es lo que varía? La fase. Entonces, como ustedes pueden ver, lo que varía es la fase, pero la amplitud es
constante. Todo lo que es PSK tiene amplitud constante. Y como verán, esta imagen es la que aparece, la que resulta graficada en los displays de los equipos detectores de tipos de modulación digital. La pregunta es la siguiente. Voy a lanzar la pregunta y me puede responder cualquiera, ¿sí? Tengo este diagrama de constelación que el doctor nos ha facilitado en una evaluación y nos dice que determinemos el tipo de modulación digital que corresponde. Pues muy sencillito, cuento, aquí hay 4 por cada cuadrante, 4 por 4, 16. Entonces es un 16 PSK. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Es un 16 PSK. Entonces, el profesor dice, muy bien, respuesta correcta. Ahora, para ustedes, solamente en expresión literal, ¿cuál sería el mínimo ancho de banda de Nyquist, conociendo el diagrama de constelación? Puede responder cualquiera, nada más me lo dice. Adelante. FB dividido entre 4. FB dividido entre 4. Muy bien, le faltan las unidades. Hertz. Muy bien. Perfecto, ese es el mínimo ancho de banda de Nyquist. Muy bien, Joan. ¿Listo? Perfecto. Entonces, tomen en cuenta todos estos detalles que estamos viendo. Miren, acá les puse un comentario en el cual estoy seguro que ustedes van a comprender inmediatamente. Resulta que, acá, me refiero a este comentario que estoy observando en el dibujito. Cada vez que vamos incrementando 16 PSK, vendrá 32, 64 PSK, 128 PSK. Imagínense cómo el diagrama de constelación se va complicando en función de la cantidad de salidas diferentes que vamos a tener. ¿Se imaginan 128 salidas diferentes? Entonces lo que pasa es que a medida que aumentamos la cantidad de salidas diferentes, que equivale a la cantidad de servicios diferentes que estamos propagando en el medio electromagnético, resulta que las variaciones de fase se hacen cada vez más susceptibles, más vulnerables. Entonces, rápidamente comprendemos que podemos estar transmitiendo tal vez señales de otro tipo de información. Es por eso que rara vez se utiliza. ¿Ok? Perfecto. Esto se nos ha quedado, vamos a borrarlo. Ahí está. Muy bien, fíjense entonces en la estructura de comunicaciones digitales. Hemos visto hasta 8 PSK, 16 PSK, aquí estamos en 16 PSK. Ahora vamos a entrar a ver modulación en cuadratura QM. En sus apuntes de clase, por favor, como vamos a hablar de la técnica de modulación digital más eficiente, de mayor utilidad en las telecomunicaciones, que es QAM, es muy importante que presten atención y tomen datos en sus apuntes de clase de todas las consideraciones y comentarios que realice el profesor. ¿Está bien? Entonces vamos a entrar a modulación en cuadratura, modulación en cuadratura 8QAM. En realidad, como ustedes recordarán, QAM es la única modulación digital, el único tipo de modulación digital que en su estructura interna maneja dos tipos de modulación analógica. Uno de ellos es la modulación de amplitud y la otra es la modulación de fase. ¿Está?
Perfecto. A partir de ese concepto y que nos sirva más o menos como una pequeña introducción, veremos que, como les decía, este tipo de modulación digital eh, procesa, mantiene, propaga la información digital en la amplitud y fase de la portadora transmitida. O sea, depende de la amplitud y de la fase, como les decía, constituidas en dos tipos de modulación analógica. De entrada, vamos a ver 8 QAM. El 8 nos indica 8 salidas diferentes, ¿no es cierto? Pero calculando el número de bits por la regla de Meario, que la pueden ver acá, vamos a trabajar en 8 QAM igual que en 8 PSK con 3 bits. Con 3 bits. ¿Ok? Entonces, trabajamos con 3 bits. Esta modulación en cuadratura, QAM, también tiene una característica. No tiene la amplitud constante. Por eso decimos que depende de dos modulaciones analógicas AM y PM, ¿no es cierto? No tiene amplitud constante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, establecemos las coordenadas o el sistema de ejes coordenados para un diagrama fasorial o diagrama de constelación. Coseno omega ct menos coseno omega ct más seno omega ct menos seno omega ct. Muy bien. Entonces, ¿cuántas salidas tenemos? Diferentes, 8. Las más de amplitud constante más grandes están aquí afuera, pero aquí adentro están las más pequeñas. Muy bien. Es probable entonces que aquí, como no tiene amplitud constante, fíjense, esta amplitud es diferente a esta otra, esta es diferente a esta otra, etcétera, etcétera. Entonces, al no tener amplitud constante, debe haber un causal, una causante de este desarrollo. Ese causante lo vamos a analizar desde transmisor, ancho de banda y receptor. No hay mucha información diferente, pero sí hay algunas situaciones que deben ustedes considerar. Una captura de pantalla, por favor, para un transmisor 8QAM. Recuerden que 8QAM es la mejor técnica de modulación digital empleada en la tecnología de las telecomunicaciones. QAM. ¿Sí? Preferentemente hablamos de 16 QAM y 64 QAM, que son utilizadas por los operadores de telefonía celular, telefonía móvil. Muy bien, tenemos la pantalla, digo la captura de esta diapositiva, de esta pantallita. Bien, entonces, si en sus apuntes de clase pueden colocar transmisor 8QM y un poquito a mano alzada ver dónde se encuentran los datos de entrada, en qué parte aquí, alimentando los buffers, dónde está la salida de las 8 salidas QM, por acá. Y observen que hay un detalle muy importante. Ese detalle muy importante lo vamos a marcar con rojo. Y vamos a preguntarle a Víctor cuál es el detalle diferente del diagrama de bloques entre 8QAM y 8PSK. Fíjese en el diagrama. El que más me llama la atención es esa circunferencia que tenemos. ¿Ya? Esta, ¿verdad? Sí, es. Perfecto. En ese lugar, en 8PSK, teníamos una compuerta lógica, un operador lógico. En 8PSK, en 8QAM se prescinde de esta compuerta lógica, es decir, no existe, no se la toma en cuenta. Esa es la diferencia. ¿Está bien? ¿Está bien, Víctor? Sí, doctor. Muy bien. Entonces acá simplemente pasamos de largo y ya no existe la compuerta lógica, no hay. Digo, no existe. Perfecto. Si este es entonces nuestro diagrama de bloques, y el profesor dice, explíqueme, por favor, cómo funciona un transmisor 8QAM. Lo mismo de siempre. Tenemos la entrada de datos,
¿Ven? Bueno, sí. En 8QM vamos a utilizar 3 bits, ¿verdad? Por eso tenemos 3 buffers acá, donde vamos a almacenar los 3 bits, Q y Z. Bit en cuadratura, bit en fase y bit de control. Se van a ir por canales y canal Q y canal central. Hasta ahí ya estamos tranquilos, es lo que hemos ido viendo. Pero esta transmisión va a salir desde los buffers con los diferentes tipos de bits que se han almacenado en el buffer. Buffer Q, buffer I y buffer Z. Y bit Z, perdón. Igualito que antes, que en 8PSK ingresará la señal a un convertidor de nivel 2 a 4, tanto en el canal I como en el canal Q, de manera tal de obtener a la salida una señal PAM. La señal PAM se caracteriza por un valor de tensión constante, ¿verdad? Valor de tensión constante. ¿Qué es lo que ustedes han graficado en los ejercicios que les he ido dando? Una señal PAM. Muy bien, muy bien. A continuación, ingresamos con el 8PSK un modulador de producto del canal I y un modulador de producto del canal Q. Actuamos con un oscilador de referencia que nos provee una señal seno de omega CT y acá una señal coseno de omega CT luego de haber sido desfasado en 90 grados. Los correspondientes o las correspondientes salidas de ambos canales, las vamos a dirigir hacia un sumador lineal y aquí vamos a obtener 8 salidas diferentes, pero bajo la modalidad de 8QM. Una captura de pantalla, por favor. Muy bien. Entonces, ya sabemos cómo funciona un transmisor, cuál es la 8QM, cuál es la diferencia con un 8PSK. La diferencia sustancial en el hardware equivale a que, como estoy marcando acá con un cursor, la ausencia, la eliminación de la compuerta lógica no existe. Muy bien. Continuamos entonces. Y vamos a ver pequeñas descripciones teóricas, conceptuales, de lo que constituiría un 8QAM. Son las mismas que un 8PSK, pero igual la vamos a repetir. Los datos de entrada cada 3 bits. Bueno, la tasa de bits por canal, como son 3 canales, FB sobre 3. Bueno, a la salida de los convertidores IQ, se define con IQ la polaridad de la señal. La polaridad de la señal. Y el bidecanal sí es un bit que define ahora la magnitud. La magnitud. Bueno. Entonces las señales se ponen en los canales IQ, van a ser siempre iguales. Hasta acá, nada más que lo que hemos ido avanzando, lo que hemos ido viendo. Vamos a ver la tabla de verdad para el convertidor, ya sea I o Q, les hice borrar esta parte para 8PSK, ¿recuerdan? Entonces vamos a ver la tabla IQ con estos valores y estos son de magnitud y estos son de signo. Entonces cuando viene un signo 0, 0, negativo, negativo. Cuando viene 1, 1, positivo, positivo. Este bit de magnitud nos dice que el 0, el menor valor, 0,541, y el 1, el de mayor valor, 1,307. Perfecto. Esos son los valores entonces de salida. Muy bien. Veremos cómo
podemos resolver esto en un ejemplo, un 8QAM de ejemplo. Es muy sencillito, fíjense. Como estamos tomando de a 3 bits, tenemos Q0 y 0, C0. De las 8 salidas, o de 8 entradas diferentes, tomamos 0, 0, 0. Entonces, tenemos los bits I0 y C0. Y es negativo, y aquí tenemos el negativo. C es el de menor, C igual a 0, el de menor magnitud, tenemos acá 0.541. En el otro convertidor, en el Q, tenemos también 0, 0. Fíjense, son los datos. 0, 0. Los negativos. Y tenemos 541 como el valor del bit de magnitud C. Perfecto. Aquí no hay ningún problema. ¿Cuáles serían las entradas a los moduladores? Chequen el diagrama de bloques que ustedes han copiado del modulador de la metodología de modulación digital 8QL. Entonces, en la entrada al modulador de producto hay dos señales. Esas dos señales las vamos a mencionar. Acá vamos a mencionarlas como menos 0,541 y seno de omega CP. Ahí está. Y en la salida está el producto, porque es un modulador de producto, ¿verdad? Ahí está. Ahora las entradas al otro modulador, Q, son estas que están acá. Esta ya está desfasada en 90 grados. ¿Sí? Y la salida va a ser igual a menos 0,541 por el coseno de omega CP. Muy bien, simplemente estamos haciendo una recopilación de cuenta tal cual como sale, ¿no? Okay. Ya pueden sacarse unas capturas, por favor, así podemos avanzar. Muy bien. Entonces se van estos conceptos y simplemente recordando que estamos aplicando señal entradas al modulador de producto I y al modulador de producto Q y hemos obtenido estos dos valores. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo hacemos algunos cálculos. Obviamente nos interesa conocer en 8QM cuánto vale la amplitud y cuánto vale la fase. Cuánto vale la amplitud y cuánto vale la fase. Y eso está determinado como las incógnitas sobre las cuales vamos a trabajar. Esas incógnitas están dadas como amplitud y fase. Amplitud y fase. La amplitud la vamos a determinar utilizando esta expresión que acabamos de construir, utilizando los coeficientes y de las dos componentes, los coeficientes, elevándolos al cuadrado, sacando la raíz, entonces obtenemos la amplitud. ¿Cuánto a la fase? Vamos a trabajar con un arco tangente, o lo que es lo mismo, tangente de θ igual a cateto opuesto menos 0,541 sobre cateto adyacente menos 0,54. Bien. En el primer caso, la amplitud está dada por 0,765. Un segundito, por favor. Aquí la amplitud está dada por 0,765 y la fase va a estar dada por menos 135. Claro, me dirán cómo se ha calculado esto. Bueno, la fase se ha calculado por acá con esta expresión y la amplitud la hemos sacado desde el diagrama fasorial. Este valor. Muy bien, una captura de pantalla.
Muy bien, vamos a entonces borrar lo que ya no nos sirve, que no hemos utilizado, y vamos a ver lo que tenemos de 16 PSK, las tres áreas importantes que vamos a manejar: tabla de verdad, diagrama fasoriano y diagrama de constelación. Entonces, en 8QM tenemos 8 salidas diferentes. Aquí están las 8 salidas diferentes. Estas son las 8 salidas, perdón. Estas son las 8 salidas diferentes. Están por acá. 8 salidas diferentes. Aquí está la que hemos tomado de ejemplo. Y la que vamos a reproducir esta vez ya no en la tabla de verdad, sino en el diagrama fasorial 8QM, debidamente especificado el sistema de ejes coordenados. Y aquí tenemos 8 salidas diferentes. Claro, esas salidas diferentes, aquí faltaba mencionar esta otra. Y esta de acá. Perfecto. Ahí están las 8 salidas entonces, 4 aquí adentro y 4 aquí afuera. En el diagrama de constelación solamente mencionamos las cabezas de los fasores y resulta esta determinación. Esta determinación tiene esta configuración. Perfecto. Entonces, aquí tenemos 8 salidas. Lo primero que se me ocurre es ver el diagrama de constelación, visualizar cuáles son las salidas diferentes. Entonces solamente tengo que trazar las líneas correspondientes para cada punto, ponerles una cabeza y contar que aquí tengo 2, 4, 6, 8 salidas diferentes con amplitud diferente, por lo tanto corresponde a un 8QM. Si fuese un círculo sería 8 PSK. Muy bien. Muy bien. Dicho esto, vámonos ahora a ver. Vamos a ver. Ancho de banda. Ya para 8QM, el ancho de banda es el mismo que tenemos en 8 PSK. Pues la frecuencia fundamental, como habíamos visto, son 3 canales, SRD sobre 3, dividido sobre 2, SRD sobre 6, la misma frecuencia que hemos calculado, fundamental. Por lo tanto, el mínimo ancho de banda de Nyquist es 2 veces esta frecuencia fundamental, lo que equivale a FD sobre 3. Tal cual, y repitiendo lo que hemos visto anteriormente. Acá, F sub n igual a FD sobre 3. Y en cuanto al receptor, no vamos a tomar ninguna notación y simplemente vamos a saltar a 16QM. Y ya aquí la cosa, como les dije, empieza un poquito a complicarse por el número de salidas que tenemos, ¿no? 16 salidas diferentes. Sin embargo, podemos calcular en 16QM el número de bits que voy a necesitar, con 4 bits, aplicando la regla de Meario. Y sí, déjenme verificarlos. Aquí está la regla de Meario. Y aquí están los bits que voy a necesitar en 16QM. Bueno, los datos los vamos a organizar en entrada
con grupos de 4 bits, o sea, de 4 bits, igual que en 8QM, y de manera tal, perdón, igual que en 16QM, no 8QM, 16QM, y donde vamos a tener fase y amplitud variable. Esto también está conocido, lo estamos viendo. No vamos a abordar, no tiene mucho sentido que lo mantengamos. Ujú. Perfecto. Entonces vamos a ir a ver lo que significa el transmisor de 16QM. Ahí están los 4 canales, los 4 buffers, perdón, que originan los 4 canales. Y la entrada de datos que tenemos por acá. Mm, Entonces tenemos el área de los buffers, que está aquí. Tenemos la entrada de los datos binarios, que está por acá. Y estos datos binarios que van a ingresar van a ser en grupos de a 4 bits. Entonces se van a ir almacenando en cada buffer, Q, Q', I'. Tenemos entonces 4 canales, en cada uno de ellos la cuarta parte de la tasa de transferencia de datos, como ven acá, f/4. Vamos a tener un convertidor de nivel Q', I'. Ahí está, lo vamos a tener. Por acá vamos a disponer de un... luego vamos a tener la actuación o el aporte del oscilador de referencia. El oscilador de referencia. Acá. Aquí tenemos el oscilador de referencia. Nos va a emitir una señal seno de omega Ct y por acá seno de omega Ct también. Acá. Muy bien. Tenemos la presencia de un desfasador y una función desfasada de 90 grados. Una señal pan ingresante igualito que en 8PSK. ¿Sí? A la salida de ambos moduladores balanceados vamos a tener la suma de las señales que resultan. No, esto estaría entrando. Está bien. Terminado. Bien, si el profesor llegase a preguntar, escuchen bien, si el profesor llegase a preguntar, explique el funcionamiento de un transmisor 16QM. Es la misma teoría que les he ido repitiendo. Tenemos datos de entrada denominados F sub B. ¿Sí? F sub B. Estos datos se almacenan de a 4 bits, se almacenan en estos buffers, Q, Q' y I'. Por cada uno de los canales se transfiere la cuarta parte del volumen ingresado. La cuarta parte, ahí está. Y a partir de ahí, la lectura ahí es la misma descripción de lo anterior. Ingresan un convertidor de nivel, salen con una señal PAN en ambos lados, ¿verdad? Ingresan a un modulador balanceado, ya, reciben el aporte del oscilador de portadora de referencia, se procede a la sumatoria y tenemos la salida que está ejemplificada acá, en el sumador lineal. Y a la salida tenemos las 16 salidas, desde S1 hasta
16 salidas diferentes. ¿Listo? Para 16 entradas diferentes. Esto, vamos a borrar todo esto, no nos interesa. Ahí está. Listo. A ver, son las 10 de la mañana, así que vamos bastante bien. Vamos a ver ya una paradita muy próximo, pero antes vamos a avanzar con lo que representa, la modulación en cual, bueno, esto es lo que estamos viendo, QAM, pero esta vez en 16 QAM. Sí, terminaremos esto y vamos a tener un pequeño descanso de unos 15 minutos, ¿sí? Perfecto. Entonces acá podemos ver una pequeña introducción. Antes que nada, y a manera de comentario, que probablemente se refleja en la introducción, tengo 16 QAM, tengo 16 entradas diferentes para 16 salidas diferentes. Entonces, ¿cuántos canales tengo? Ah, bueno, calcularé el número de bits. 16 activo como 2 a la 4, someto a la expresión algebraica de M-ario, me sale 4 bits. Entonces tengo 4 canales. Por lo tanto, ya sé que voy a optar por una distribución en canales de RB sobre 4. Perfecto. Entonces también conozco la cantidad de frecuencia fundamental que voy a tener. Con estos antecedentes, la introducción se hace muy sencilla, porque determino el número de bits que voy a utilizar a través de las redes de media, como les dije, 4 bits. Bueno, todos los datos que ingrese a un sistema de modulación 16 QAM entrarán en grupos de 4. ¿Sí? De igual manera aquí que 16 QAM, que no me estoy equivocado. Y ahora esto está sí, y el resto 16 QM está sujeto entonces a las características de una portadora transmisora donde se tiene variable la fase y la amplitud. Son 16 este caso. Bien, entonces eliminamos esto y nos vamos a ver probablemente el transmisor. Este es su diagramita de bloques, igualito que 16 PSK. Igualito de 16 PSK. No tiene la disponibilidad de la afectación que tenía la compuerta lógica, ¿no? Simplemente se relata por dónde ingresan los datos, los F sub B, por dónde ingresan los datos. Tenemos los 4 canales. Estos datos están organizados cada 4 bits. Ya. Tenemos por cada canal la cuarta parte. La introducción hacia los convertidores, igualito que en 16 PSK. La participación de generación en el transmisor de la portadora de referencia, el desfasaje neto, el valor ingresante y en general
los valores ingresantes. ¿De dónde sale una cantidad, una expresión, una cantidad final, que lo que hace es, mm, es sumar? A la salida vamos a tener 16 salidas diferentes. Ya las tenemos especificadas acá. Bien, vamos a ver si podemos ponerle algunos numeritos. Pero por de pronto, vamos a ver qué es lo que nos da el transmisor. Bueno, lo mismo decimos. Tenemos uno lógico, una magnitud positiva, cero lógico negativa. Los bits y Q son de polaridad. I' y Q' determinan magnitud. Esa es la diferencia ahora que encontramos. I y Q polaridad y I, Q' magnitud. Fíjense que aparecen dos nuevas constantes. Cuando tenemos un 1 lógico es 0,821. Cuando tenemos un 0 lógico, un 0,22. Este sumador lineal combina adecuadamente las salidas del 1640, pero esto es válido también para 1640. Uno lógico positivo, cero lógico negativo. Cada vez que tenemos aquello, identificamos el uno lógico como la magnitud numérica más alta, 0,821, y cero lógico la pendiente más baja, 0,22. En el ejemplo de aplicación, entonces, vamos a tomar el primer cuadrit, 0, 0, 0, que corresponde a Q', Q y prima I. O sea, estamos tomando las cuatro formas de salida. Muy bien. Fíjense ustedes ahora este detalle. Esto es muy interesante y muy importante a la vez. Aquí están consideradas las cuatro entradas, con sus expresiones correspondientes al convertidor I, al Q, etcétera, etcétera. Por este otro lado, por este otro lado, manejamos algunos datos de orden complementario. ¿Cuáles son esos datos? Primero definimos I y' como la salida del convertidor, y donde I es igual a menos 0,22. Q y Q'. Salida del convertidor, y tenemos Q igual a menos 0,22, menos valor. La salida del modulador ya sería con la afectación del generador de portadora, y tendríamos ya prácticamente la introducción del concepto de salida del sumador. ¿Por qué? Porque tenemos que sumar esta más esta. Y si sumamos esas dos, tendríamos aquí está, la salida del sumador, que serían la sumatoria de estos dos valores que tenemos acá. Muy bien, entonces probablemente ya nos aguarde el diagrama fasorial a continuación para poder escribir esta salida en un diagrama fasorial, repito. Entonces vamos a borrar todo esto. Ahí está. Ups. Este es el solo. Aquí está. Entonces, necesito una imagen, por favor. Sáquense una captura de pantalla, donde en 16, bueno, vamos a trabajar con una tabla de verdad, un diagrama fasorial y un diagrama de constelación.
Ahí está. La tabla de la edad, 16. Aquí están las 16. Aquí están las 16 tomadas de A4. Tenemos la fecha de amplitud, la fase de amplitud de salida, 16 QAM, donde tenemos especificado cuáles son los valores. 0,813, 11, 0,850, etcétera, etcétera. Y donde obtenemos la donde tenemos ya el diagrama fasorial. Esto ya acabamos de verlo. Ahora fíjense aquí en el diagrama fasorial, y de paso una miradita al diagrama de constelación. Fíjense ustedes que tenemos internamente 4 respuestas y externamente tenemos 1, 2, 3 por cargar por 4, 12. Entonces tenemos 12 más 4 al interior, 16 formas de expresar un diagrama fasorial un 16 QM. Fíjense ustedes las variables que utilizamos. 0,311, 0,850 y 1,61. Pero obtener todo esto equivale más o menos a que yo les pida a ustedes de que realicen el siguiente diagrama fasorial. Tomen nota, por favor. El ejercicio lo van a hacer en la casa, no lo muestran, no lo suben a la plataforma, pero sí necesito que lo hagan. Y el ejercicio tiene el siguiente enunciado. Graficar el diagrama fasorial, para los siguientes, quad bit de entrada. Vamos a elegir 3. Ahí está. El diagrama fasorial para estos 3, entonces, ¿sí? Muy bien. Ya está. Bien, el diagrama de constelación, entonces, en base a los puntos extremos de cada fasor, los reconstruimos. Tenemos 4 al interior, 4 al interior. Tenemos otros 8 ya a nivel de este fasor piloto, llamémosle. Y 16 a través de 4 aquí, 4 aquí, 4 por acá y 4 por acá. Nos recuerden que el diagrama de constelación nos da información inmediata sobre el mínimo ancho de banda de núcleos y la frecuencia fundamental, básicamente. Muy bien. Vamos a digamos, ya no vamos a ver este receptor 16QM, pero sí recordar que el ancho de banda de 16QM está indicado por la tasa de transferencia de datos sobre 4 por canal y la frecuencia fundamental dividida a 2, porque nos da RD sobre 8. Calculamos hace un momento. Esto es repetitivo, es exactamente lo mismo. En 16 QM, entonces, tenemos el cálculo de el mínimo ancho de banda de Nyquist y la frecuencia fundamental. Este es un ejemplo muy probable de que lo puedan tener en su examen parcial o final. De todas maneras, está claramente especificado cómo calculamos el mínimo ancho de banda de Nyquist y cómo calculamos la frecuencia fundamental. Es repetitivo y no tiene mucho sentido que lo vayamos repitiendo nuevamente. Estamos hablando de este diagramita de bloques. ¿Está? Por este otro lado, simplemente estamos viendo de qué manera podemos hacer alguna descripción de la fase de señal modular
Y de la señal de portadora, más o menos está tratando de explicar los pasos iniciales para calcular el mínimo ancho de banda de Nyquist, pero referido a la frecuencia superior menos la frecuencia inferior. A ver, vamos a ver cómo se llega a eso. Sirve, sirve, y entonces veremos lo que pasa por acá. Sí, el mínimo ancho de banda de Nyquist es lo que les decía, ¿no? Frecuencia superior menos frecuencia inferior, K menos frecuencia inferior, y este sería el valor que estamos esperando de esta manera. Listo, entonces, conociendo el mínimo ancho de banda de Nyquist, es muy fácil determinar cuánto vale F sub A. Haciendo uso de las ecuaciones, puede ser igual a F sub N dividido a dos. Ahí está. ¿De acuerdo? Tengan en cuenta las dos ecuaciones. Perfecto. Esto es ancho de banda. Eliminamos lo que no nos corresponde ya. Cualquier interpretación adicional o lectura adicional en los PDF, ¿verdad? De la plataforma. Perfecto. Entonces, hasta acá hemos llegado con los tipos de modulación digital y relacionados con las distintas tipologías de modulación. Y ahora tendríamos que ver el tema en unos minutitos, lo vamos a empezar a tratar, perdón, referido a eficiencia de ancho de banda. ¿Está? Entonces, en sus apuntes de clase, colóquenme eficiencia de ancho de banda. Son exactamente las 10:20. Entonces, vamos a encontrarnos 10:30 acá. ¿Está bien? 10:30 para la última parte de comunicaciones digitales. 10:30. Perfecto. Vamos a dejar de compartir. Y los veo a todos 10:30. Vayan a estirar un poquito las piernas y regresan exactamente a 10:30. Permiso.